Shalom, shalom, bendiciones hermanos, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente compartiendo un momento especial, un momento en Yahoo. Estamos compartiendo su palabra, estamos compartiendo esta vida, estamos compartiendo estas etapas usted y yo. De verdad que Yahoo es bueno, Yahoo es top, Yahoo a pesar de la tristeza, a pesar de las cosas duras, a pesar de su tratamiento con nosotros, Yahoo es top. Fíjese, en el día de ayer falleció el papá de la hermana Miriam. Quiero expresarle a la hermana Miriam, aunque esté desde acá lejos, en la distancia, quiero expresarle que de verdad siento mucho la partida de su papá. Espero de verdad que Yahoo sea dándole fortaleza y sea llenándolos a ella y a su familia de paz, que sea llenándolos de ese consuelo. Pero ¿sabe algo? Creo que Yahoo nos va a enseñar algo a partir de esta parashá. Y también tiene que ver algo con la muerte. La verdad, nosotros los seres humanos no nos preparamos para ello, pero es lo único certero, lo único cierto que tenemos. Pero ¿sabe algo? Nosotros vemos tan mal ese momento porque pensamos que es un fin. Y de verdad que es un poco una posición egoísta de nuestra parte cuando alguien parte, cuando alguien se va, porque esa persona está partiendo a un lugar mejor que el nuestro, pero nosotros somos quienes nos estamos quedando sin esa persona. Entonces, hay algo que Yahoo quiere enseñarnos, hay algo que Yahoo ha venido haciendo con usted y conmigo, hay algo que Yahoo, desde que estamos pequeños, desde que estamos allá en el vientre de nuestra madre, ha tenido un proceso con usted y conmigo. Fíjese que Yahoo tuvo grandes procesos con Israel, tuvo procesos realmente de aprendizaje. ¿Está dispuesto usted a que Yahoo sea en el día de hoy quien inicie o quien continúe más bien ese proceso en su vida y a usted dejarse guiar y dejarse moldear por ese maestro, por ese gran maestro que tenemos? Por allí dicen que el tiempo es el mejor maestro y que las lecciones que no aprendemos, sencillamente el tiempo no las repite. Pero ¿sabe algo? Yo he entendido que Yahoo, eso que dijo en la Torá, es prácticamente ese dicho que acabamos de decir. Él dijo que lo que es ya fue. Y que también no hay nada nuevo sobre la tierra. ¿Sabe por qué no hay nada nuevo? Porque Él nos conoce a todos nosotros. Lo conoce a usted y me conoce a mí. Y sabe que todas estas etapas, todas estas Masaí que hemos vivido, se van a seguir repitiendo una y otra vez en nuestra vida. No en vano, cada año repetimos las 52 parashot. No en vano, Yahoo sigue insistiendo en que nosotros algún día tengamos esas palabras escritas en nuestro corazón. Pues bien, esta semana hemos venido hablando de cosas muy hermosas en realidad. Y ha servido para darnos cuenta, por lo menos a mí, en lo personal, ha servido para darme cuenta de que de verdad Yahoo es grande, Yahoo es hermoso, Yahoo es un ser de principios. Y nosotros creo que hay principios que tenemos que entender. Esta semana hemos venido compartiendo la parashá número 43, parashá Masaí, etapas, estaciones, jornadas, también se puede entender esta palabra Masaí. Esta parashá se encuentra en el libro de Bemidbar, capítulo 33, verso 1 hasta el capítulo 36, verso 13. En el día de ayer nos venían haciendo también un recuento de varias etapas por las cuales pasó el pueblo de Israel, pero Yavis se detuvo en unas etapas muy especiales, o en una etapa específica. Ella se detuvo en la etapa en que el pueblo de Israel llegó a ese monte de Hor, y allí, en ese monte de Hor, ocurrió algo bien interesante. Ocurrió la muerte de un hombre que durante muchísimo tiempo había servido de guía espiritual para el pueblo de Israel. Ese hombre es Aarón. Y nos dábamos cuenta en el día de ayer cómo el mismo Aarón cumplió sus propias etapas. Pero fíjese, Yahoo utilizó a este hombre para tratar al pueblo, pero al pueblo lo utilizó también para tratar a Aarón.
¿Cuántos de nosotros de verdad hemos entendido que por principio Yahoo nunca trabaja en una sola vía? Yahoo trabaja en doble vía, trabaja con usted y trabaja conmigo. Y las cosas que quizá de mí han sido molestas para usted, quizá constituyan aquellas pequeñas variables con las que Yahoo trabaja en su vida. Sigamos por favor con la lectura de la parashá. Vamos a continuar con el capítulo número 33. Por favor, abra sus escrituras. Bemidbar, capítulo 33. En esta ocasión vamos a ir al verso número 43. Seguimos relacionando sitios y lugares muy importantes. Cada uno de estos lugares significa un crecimiento en la vida del pueblo de Israel. De esta manera tenemos que entenderlo, y usted, si quiere, para mayor ampliación de este tema, pudiera revisar cada uno de estos lugares y averiguar, investigar qué significa cada uno de ellos. Nosotros en el día de hoy podríamos darle un significado a cada uno de ellos y darles una interpretación, pero yo creo que es más importante que cada uno de nosotros sepamos qué significan estos lugares en nuestra vida. Continuemos con la lectura entonces en el verso número 43. Y partiendo de Punón, se asentaron en Obot, y partiendo de Obot, se asentaron en Ieibarim, en la frontera de Moab, y partiendo de Lim, se asentaron en Dibón Gad, y partiendo de Dibón Gad, se asentaron en Almón Diblathaimá, y partiendo de Almón Diblathaimá, se asentaron en los montes de Abarim, delante de Nebo. Y partiendo de los montes de Abarim, se asentaron en los campos de Moab, junto al Yarden de Jericó. Y finalmente se asentaron junto al Yarden, desde Beit Yeshimot hasta Abel Shittim, en los campos de Moab. Y la palabra de Yahú habló a Moshe en los campos de Moab, junto al Yarden de Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado el Yarden a la Ares de Kenán, echarán a todos los moradores de la Ares de delante de ustedes, y destruirán todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición, y arruinarán todos sus lugares altos. Y echarán a los moradores de la Ares y habitarán en ella, porque yo les he dado la Ares para que la posean, y heredarán la Ares por suertes, por sus familias, y a los muchos darán mucho por su heredad, y a los pocos darán menos por heredad suya. Donde les salga la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de sus padres la heredaréis. Y si no echan a los moradores de la Ares de delante de ustedes, sucederá que los que dejen de ellos serán por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados, y los afligirán sobre la Ares en que ustedes habiten. Será además que haré a ustedes como yo pensé hacerle a ellos. Vaya, cuántas instrucciones nos está dando Yahú también. Nos está dando la palabra de Yahú antes de entrar a esa tierra de Canaán. En el día de hoy, quiero que usted y yo nos centremos, nuestra atención en un tema muy especial. Este tema se llama un camino de etapas para poder heredar. Si usted se fija en esta imagen, hay un camino que es bastante empinado, podría decir yo, estrecho, y que además de eso, supone una dificultad de ir subiendo piedra por piedra. Quizá nosotros podamos imaginarnos que el camino que Israel siguió en cada una de esas etapas, desde su salida de allá de Ramsés, fue así. Lo cierto es que estas estaciones que nos está mencionando esta parashá, todos estos lugares constituyeron un lugar de aprendizaje para Israel. ¿Sabe? Cuando comencé a estudiar esta parashá, me acordé de algo bien interesante que me sucedió y quiero compartirlo con usted. En el año 2013, estaba trabajando con otra empresa, pero estaba trabajando en el mismo tema de tierras. Y cuando esta empresa me contrató, lo primero que me preguntaron era que si estaba dispuesta a trabajar en la zona rural, donde hay carreteras destapadas. Y yo dije que sí.
siempre fue un peligro acceder hasta estos lugares. Yo trabajo en una depresión que se llama los Montes de María. Son unos montes, hay unos picos muy elevados, y para llegar a los campesinos, se puede imaginar usted, me toca hacer a veces unas travesías bastante complicadas. Cierto día fuimos hasta una comunidad que queda muy lejos y a nosotros se nos tiene advertido que tenemos que salir a las 3 de la tarde de donde estemos. Así que nosotros ese día no almorzamos, sino que seguimos trabajando de corrido con los campesinos, porque para nosotros nuestra razón de ser eran ellos. Y cuando llegamos allá, había alrededor de 300 personas, así que se nos dieron las 3 de la tarde y no habíamos terminado de atender a todo el mundo. Imposible volver, era un lugar que quedaba muy lejos, así que decidimos seguir. Pero en eso cayó un fuerte aguacero. Y esa vereda está situada en un lugar en el que para llegar hay que atravesar un río 7 veces. Ese río, en ese momento, cayó un torrencial aguacero y ese río se creció. De manera que el carro en el que habíamos llegado dijo que era imposible salir de ese lugar. Así que nos tocó quedarnos a dormir allí. Al día siguiente nos tocó levantarnos, volver a contactar al carro y el señor del carro dijo: el nivel del agua del río no ha bajado, por lo tanto no puedo salir, no puedo arriesgarme porque la corriente se lleva al carro. Resultado, la única manera que había de salir del lugar era caminando. Pero como le dije, este lugar está compuesto por una serie de montañas. Así que decidimos aceptar el reto e irnos caminando. Y allí aprendí esta frase que quiero compartirla con usted en el día de hoy. Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Esto lo dijo el señor Nelson Mandela. ¿Sabe algo? Un camino sin obstáculos no lleva a ningún lado. Entonces, ¿a dónde le llevaría este camino que tenía tantos obstáculos? Si usted lo puede mirar, Israel enfrentó cada uno de ellos. ¿Sabe que hay algo que me parece bien interesante? Que esos hombres en ese momento fueron capaces de sortear uno por uno. Usted y yo estamos en el mismo lugar en el que ellos estuvieron en ese momento. La Torá ya se escribió para ellos, pero la Torá se sigue escribiendo para usted y para mí. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros frente a estas etapas? ¿Vamos de verdad a salir avante en cada una de ellas? ¿O vamos a estar repitiendo año tras año cada una de esas materias en las cuales hemos sido reprobados? Cada uno de esos retos en los cuales no hemos podido superarnos. Pues bien, iniciemos este estudio diciendo que usted y yo nos encontramos en una recta final. ¿En qué lugar estamos hoy en día? ¿En qué etapa estamos nosotros? Fíjese que quizá muchos de nosotros nos hemos identificado con alguna etapa en especial. Quizá nos encontramos como aquellos que apenas acaban de salir de Misraim, que apenas acaban de salir de Egipto y que apenas están conociendo lo que Yahú de verdad quiere decirles. Muchos de los que se conectan, muchas de las personas que están en la Keilah y que llegan allá, llegan como personas que no conocen este mensaje, pero tienen que tomarlo por donde va. Y estas personas acaban de salir de Misraim. Hay algunos de nosotros que llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Igual estamos quizá en una etapa distinta. ¿En qué etapa estamos en el día de hoy? Fíjese que el año pasado estábamos en una etapa diferente. El año pasado estábamos en una etapa en el que, hace más o menos unos 2 años y medio, 3 años, estábamos en una etapa en la que comenzamos a darnos cuenta que la sangre nada tenía que ver con el pacto. Luego comenzamos a mirar esto del Bayomer y el Vaidaber este año. Y así Yahú nos ha llevado a usted y a mí de etapa en etapa. ¿Qué pasa entonces con esas etapas? Israel vivió el proceso completo de un Ibrim. El Israel de aquel tiempo pudo cruzar.
el Israel de aquel tiempo venció cada una de esas etapas. Yo le pregunto a usted en el día de hoy, ¿usted está dispuesto a cruzar? Si usted se fija, estas etapas que leímos en esta porción de hoy son las etapas que se encuentran en la recta final. El pueblo de Israel está a punto de cruzar ese Yarden, ese río que está representando para ellos un gran reto. Está representando para ellos el último de los obstáculos para llegar a Canaán. En realidad, vuelvo a preguntarle a usted en el día de hoy, ¿usted está también dispuesto a ser de esos que cruzan? Porque quizá muchos nos hemos identificado como pueblo de Israel, como decía el rabino, pero ¿cuántos de nosotros somos en verdad Ibrim? Estamos en la recta final, no solo porque estamos en ese lugar que podría ser nuestro último desafío, sino porque también usted y yo nos encontramos en el 6º milenio, el día de la doble porción. Y como había dicho en una ocasión anterior, al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Estamos usted y yo en esa recta final. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Vamos a tener la actitud de un verdadero Ibrim o vamos a quedarnos como estos, como muchos se quedaron e incluso murieron en estos lugares? Muchos del pueblo de Israel, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Pero estos que están enfrentando en el día de hoy este desafío, tuvieron la valentía de llegar y tuvieron también el privilegio que les entregó Yahú de poder heredar la tierra. Pues bien, ¿en qué momento estaba Israel? Estaba llegando a los campos de Moab. Fíjese usted, si le puso atención a la lectura que hicimos inicialmente, todos los lugares que se describieron en los últimos versos decían que esas ciudades o que esos lugares quedaban en los campos de Moab. ¿Por qué Israel está llegando a los campos de Moab? ¿Y qué son los campos de Moab en estos últimos tiempos? ¿Y qué son los campos de Moab para usted y para mí en esta recta final? Moab significa del padre de su madre. Si usted lo recuerda, Moab es hijo de Lot con una de sus hijas. Es un hijo producto de una relación incestuosa. También Moab se refiere al territorio donde habitó este hijo de Lot y también se refiere a su descendencia. Entonces, ¿qué nos puede decir esto en el día de hoy a usted y a mí? ¿Por qué se puede decir que muchos de nosotros nos hallamos en la etapa en la que estamos en esos campos de Moab? ¿Qué vienen a hacer los campos de Moab? Si usted me acompaña al libro de Devarim, Deuteronomio, acompáñeme por favor al capítulo número 23. Y fíjese que hay algo bien interesante que está diciendo Yahú a partir del verso 3. Deuteronomio, Devarim, capítulo 23, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahú, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Yahú para siempre, por cuanto no les salieron a recibir con pan y con agua al camino cuando saliste de Egipto, de Misraim, porque alquilaron contra ti a Bilam, hijo de Peor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Vaya, fíjese que Yahú nos está describiendo, haciendo una descripción a través de este libro de Devarim, de Deuteronomio, de cuál es la característica de estar en Moab. Estar en Moab significa ser de esos que no dan ni el pan ni el agua a Israel. Yahú parece que en este momento tiene contra esa estación o contra ese lugar que incluso puede estar dentro de usted y dentro de mí, esa situación de aquellos que no dan ni el pan ni el agua de gratis. Entonces, fíjese usted, tenemos varias características de Moab. En Moab tiene un hijo, Moab es hijo incestuoso, es el hijo de una relación incestuosa. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual o religioso, ¿a cuántos nosotros podíamos ubicar en esta etapa?
¿Cuántos aún están con el hijo de una relación incestuosa? Por mucho tiempo la iglesia ha dicho que Yahú es su padre, pero que también Yahú es su esposo. Y como ellos son la esposa, tuvieron un hijo que podríamos decir que es Jesús, que es de una relación incestuosa. Usted y yo por muchísimo tiempo estuvimos en Moab. Quizá muchos de nosotros estemos en Moab por otras de las características de Moab. ¿Y sabe algo? Allí en Moab la palabra, el agua y el pan tienen un precio. Los hijos de Moab no salieron a brindar el agua ni el pan a Israel, sino que se los vendieron, se lo alquilaron. Además, dice que alquilaron a Bilam, para que fuera a decir esta maldición en contra del pueblo de Israel. ¿Cuántos están así en el día de hoy en esa estación? Si usted se ha identificado de que hubo un momento de su vida que estuvo en ese Moab, bendito sea Yahú porque ya lo superó. Pero ¿sabe algo? A veces nos da algo de dolor porque vemos a muchos de los cuales queremos dentro de Moab todavía o en esa estación. Entonces, ¿sabe usted? No tenemos que nosotros quizá preocuparnos, porque tanto usted como yo pasamos por esa estación. Un día usted y yo estuvimos también con ese hijo incestuoso. Un día usted y yo estuvimos también en un lugar en el que nuestra salvación costaba un precio. Qué bueno, ¿verdad? Es Yahú que nos ha hecho entender que nosotros tenemos un pacto que nos cubre, que nosotros en el día de hoy no tenemos que pagar un precio y muchísimo menos entregar un sacrificio humano a cambio de ser llamados herederos. Recuerde que todas estas etapas son un camino para poder llegar a heredar. Pues bien, sigamos entonces estudiando. Fíjese que en esta recta final, Yahú va a hacer un juicio contra Moab. Entonces a nosotros no nos conviene quedarnos en esas etapas. Nosotros tenemos que seguir. Por allí dice un verso: pueblo mío, sal de medio de ella. Los campos de Moab quizá vienen a ser un lugar fértil, un lugar donde se producen frutos. Le hago una pregunta: ¿usted ha visto en Moab frutos? ¿Qué tipo de frutos ha visto usted en Moab? En Moab nosotros hemos encontrado frutos quizá perecederos, frutos que se acaban, frutos que se pudren, frutos que sí pueden constituir a veces milagros, pueden constituir a veces pactos que no son el pacto perpetuo de Yahú. Entonces, Yahú ha venido a hacer un juicio en contra de Moab. ¿Cuál es este juicio? Este juicio lo encontramos en el libro de Jeremías y Yirmiyahu, en el capítulo 48, verso del 21 al 30. Acompáñenme por favor. Yirmiyahu, verso 48, verso del 21 al 30. Y dice de esta manera. Acompáñenme por favor, búsquelo en su escritura. Vino el juicio sobre la tierra de la llanura. Esta tierra de la llanura es Moab, de la tierra de la cual nos están hablando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si usted lo recuerda, no sé si usted lo ha leído, yo creo que sí. Cuando Lot hizo la repartición de la tierra con su tío Abraham, Lot decidió coger las tierras planas y allí Lot vivió y edificó su tienda, ahí tuvo a sus hijas. Pero Abraham decidió irse hacia las alturas. Entonces, dice en el verso número 21, vino el juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olom, sobre Ahazá, sobre Mefat, sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim, sobre Kiriatim, sobre Bet Gamul, sobre Bet Meón, sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. No cree usted que solamente es el Moab que tenemos cerca, aún las de lejos también están recibiendo juicio.
Entonces dice, Yahú dice, cortado es el poder de Moab y quebrantado su brazo, embriáguenlo, porque contra Yahú se engrandeció. Revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él motivo de escarnio. ¿Acaso Israel no fue para ti motivo de escarnio, como si lo hubieran sorprendido entre ladrones? Porque tú, cuando de él hablabas, hacías gestos de burla. Abandonen las ciudades y habiten entre peñascos, moradores de Moab. Sean como la paloma que anida al borde del barranco. Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Dice Yahú, yo conozco su cólera, pero no tendrá efecto alguno. Sus jactancias de nada le aprovecharán. Qué triste de verdad esto. Y esto constituye la razón por la cual nosotros no podemos quedarnos en esa etapa de Moab, de estar en los campos de Moab. En los campos de Moab puede haber fertilidad, puede haber un fruto, pero Yahú está diciendo que este fruto, que toda la grandeza que habían tenido estas ciudades de Moab, vinieron a llenarlo de arrogancia y de altanería. Y esa arrogancia y esa altanería, esa patanería le sirvió para decirle a Israel que el agua y el pan le serían vendidos. Me gustó mucho esa parte que decía el reclamo que hacía Yahú a Moab cuando le decía, ¿acaso no te burlaste? ¿No fue motivo de escarnio y de burla Israel para ti? ¿Cuántos de verdad se han burlado de Israel hoy en día? Si quiere, lo podemos hablar literalmente. ¿A cuántos le ha sido motivo de escarnio el pueblo de Israel? Pero Yahú se ha dignado en levantarlo. Hasta este momento nosotros podemos ver la grandeza de Israel en todo su esplendor. Y créame que no es lo único que Yahú tiene para esa tierra si estamos hablando físicamente. Ahora, si usted lo habla de manera espiritual, ¿a cuántos de nosotros hemos recibido quizá burla por considerar que somos de un pueblo apartado? ¿Cuántos de nosotros al salir de allá en Misraim nos han dicho que somos un anatema, que somos una secta? ¿Cuánto escarnio de verdad hemos recibido hasta el momento? Pero yo le pregunto algo más importante. ¿Cree usted que eso está pasando desapercibido ante los ojos de Yahú? Déjeme decirle que no. Pues bien, vamos a continuar estudiando entonces, además de eso, también miramos algo bien especial. Ya se me cayó el internet. Aló. Aló. Disculpe la interrupción, hermano. Parece que tengo un poquito de problemas con mi internet. Vamos a seguir. Entonces decíamos que no solamente hay un juicio contra Moab, sino que también, que no solamente Israel está en este lugar, en esta estación en Moab, sino que además de ello, de estar en esos campos de Moab, parece que allí está comenzando a mirar el Jardín bordeándolo. Si usted lo puede leer y puede mirar un mapa de lo que estamos recorriendo junto al pueblo de Israel, se podrá dar cuenta que ellos comenzaron a bordear el Jardín. Ellos comenzaron a bordear este río como queriendo no enfrentarlo. ¿Cuántos de nosotros nos hallamos a veces en esa situación de que no queremos abordar ciertos retos? Pero aún más importante, quiero hacerle una pregunta. ¿A cuántos conoce usted a los cuales le ha llevado este mensaje, a los cuales usted ha querido entregarle ese mensaje del pacto tan hermoso que Yahú nos entregó? ¿Y cuántos de ellos están así como coqueteando, como que sí, como que no, pero en realidad no se atreven a ser de aquellos que cruzan? Yo conozco muchísima gente que le gusta discutir o que le gusta debatir conmigo, pero en realidad
son muy pocos los que se quedan en el mensaje y muy pocos los que están dispuestos de verdad a seguir en él. Entonces, así estuvo Israel también en ese momento. Estaba bordeando el jardín, haciendo como que reconociendo antes de entrar con toda la fuerza a ese río. ¿Sabe? Nosotros habíamos entendido y habíamos estudiado en enseñanzas anteriores que el Yarden significa el que desciende. Pero aquí, en esta porción del día de hoy, me dicen que Israel estaba en los campos de Moab junto al Yarden de Jericó. La palabra Jericó viene de la raíz Yareak. Yareak significa mes o también hace relación a la luna. Por eso, Jericó significa su mes. Pero también Jericó puede venir del 7306 del Strong, que es la palabra Ruach. Pero Ruach no solamente espíritu, sino también olor. Jericó es un lugar fragante. ¿Sabe? Muchos de verdad aún están en Moab porque encuentran un olor fragante, porque encuentran algo que les tiene encantados. Siempre me gusta hablar de este amigo porque él es bastante romántico. Cuando me llama y me escribe, y siempre me manda mensajes por mi celular y me dice, es que yo amo a mi Señor. Entonces allí, antes de cruzar ese río, antes de cruzar el Yarden, antes de ese último obstáculo en esta recta final, nos vamos a encontrar con ese espíritu de esa fragancia aún más concentrada en la gente. Muchos no quieren de verdad dejar ese romanticismo, y de verdad yo entiendo y me duelo también por eso, porque muchas de las personas que amo aún están en esos campos de Moab. ¿Sabe? En esos campos de Moab no solamente hay comida, también hay un olor fragante. Si usted me acompaña, podríamos nosotros mirar algo. En ese lugar, en Moab, hubo alguien que fue a buscar comida, Elimelec, un efrateo. Perdón, me salté unas diapositivas, discúlpenme. Habíamos hablado entonces de que allí en esa estación de Moab había entonces, dice que ellos se estacionaron en un lugar que era Beit HaYeshimot, y que de allí, de Beit HaYeshimot, se habían ido también hasta Abel Hashittim. Fíjese usted qué interesante está esto. Esta gente ha decidido estacionarse en Moab, allí como reconociendo el río antes de pasarlo. Y Beit HaYeshimot, ¿qué significa? Significa la casa de los desiertos. Pero más que la casa de los desiertos, Yeshimot es el plural de la palabra Yeshimá. ¿Y qué significa Yeshimá? Desolación. Y significa también que la muerte los sorprenda. Wow, cuando leí esto pensé de verdad que Yahú nos está hablando directamente en el día de hoy y nos está tratando de decir, allí en Moab puede que la muerte te sorprenda. ¿Cuántos de nosotros de verdad, o cuántos de los que nosotros conocemos, hemos visto morir en los campos de Moab? ¿Cuántos han preferido quedarse en ese lugar en el que hay fragancia, o en ese lugar en el que hay un hijo que es producto de una relación incestuosa y no han querido cruzar? Pues Yahú está diciendo, allí, cuando tú decides estacionarte, puede que ese lugar, la muerte, te sorprenda. Bendito sea Yahú, que usted y yo hemos decidido de verdad seguir avanzando. Aunque nos critiquen, aunque seamos motivo de escarnio, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que el año pasado pensabas una cosa y este año piensas otra? Pues es muy sencillo y esta parasha nos los está diciendo. El año pasado yo me encontraba en una etapa distinta y este año he ido aumentando en una etapa diferente. El problema es cuando nos quedamos estacionados o estancados, y eso fue lo que le pasó a Israel en este campo de Moab. Ellos se estacionaron desde ese Beit HaYeshimot,
desde la casa de la desolación, desde la casa en la que la muerte nos puede sorprender. Y Yahú me está diciendo algo más importante. Cuidado cuando estés en esa casa, cuando estés en esos campos de Moab, porque esos lugares, todas esas ciudades, como lo leímos allí en Jeremías, van a ser desoladas. Yahú tiene muy claro quiénes son los moabitas y quién es Moab. Yahú tiene bien claro que estos de Moab no podían entrar en su casa. No se quede usted en la casa de Moab y luchemos de verdad porque todos aquellos que conocemos puedan salir de esos campos. Entonces le decía que ellos estaban estacionados desde Beí Ha Yeshimot hasta otro lugar que se llama Abel Hashitim. ¿Y sabe qué significa Abel Hashitim? La pradera de las acacias. Abel Shittim es un lugar en Palestina, pero si usted analiza qué significa este Abel Hashitim, la pradera de las acacias, ¿se acuerda usted qué significa Shittim? ¿Se acuerda que Shittim es el tipo de madera con el que estaba hecha el arca de la alianza? Y Shittim viene de Shetut, que significa tonterías. ¿Qué otra cosa hay en Moab, en los campos de Moab? Tonterías. ¿Qué otra cosa es lo que hace que la gente se quede en los campos de Moab? Las tonterías. Acompáñeme usted al libro de Matillahu en el capítulo número 6, verso del 25 al 33. Y miremos que aquí Yeshua, ese hombre que fue tan mal interpretado, está diciéndonos algo bien interesante. Fíjese que igual esto también le digo que me está cayendo a mí, porque de verdad que me he descubierto que en el día de hoy me he encontrado en algunos momentos en el campo de Moab. Por eso les digo, dice Matillahu capítulo 6 verso 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Yahú a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o que en qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Yahú y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La mayor parte de las personas andamos preocupados en esta vida por todas esas tonterías. Y por eso nos es más fácil quedarnos en Moab, porque allí hay uno que se ha encargado de enamorarnos dándonos cada uno de estos regalitos. Yo hago un pacto para que a mí me den un buen trabajo. Yo hago un pacto para que a mí Yahú me entregue un buen esposo. Yo hago un pacto y me dedico a cumplir los mandamientos de Yahú porque quiero producir un efecto en él. Y aquí nos está diciendo este libro de Matillahu algo que me gustó mucho. Dice, los paganos son quienes andan tras todas esas cosas. Cuando estamos en Moab, eso se convierte en lo más importante para nosotros. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Pero busquen primeramente el reino de Yahú. ¿Y sabe dónde estaba la herencia? ¿Dónde estaba el reino? Aunque Kenan no constituía el reino, sí era la próxima etapa que Yahú quería entregarnos. Del otro lado del Jardín, no estaba en los campos de Moab. Le decía entonces que hubo un hombre, hubo alguien que también llegó a Moab. Y llegó a Moab en busca de comida. Moab es un lugar en el que nosotros comimos. Usted comió en Moab, yo comí en Moab. Pero no es un lugar
pero es un lugar temporal, no es un lugar para quedarse ni para estacionarse. Elimelec, el efrateo, fue allí con su familia. Pero ¿qué pasó con Elimelec y con su familia allí en Moab? Elimelec murió en Moab, pero Noemí y Ruth hicieron un teshuvá luego de la muerte. ¿Se acuerda cuando dijimos allá que una de las cosas que había en Moab era precisamente una de las ciudades significaba que Yahú nos iba a sorprender con la muerte? Pues acompáñeme a leer lo que pasó con la muerte de este hombre Elimelec. ¿Sabe qué significa Elimelec? Elimelec significa mi Elohim es rey. Este hombre, que era un efrateo, sabiendo que Yahú era su rey, se fue a un lugar, a Moab, a servirle a otro rey. Fíjese usted. Vamos a leer entonces en el libro de Ruth. Libro de Ruth, en el capítulo 1, de los versos 11 al 17. Abra sus escrituras y vamos a comprender por qué la muerte nos sorprende en Moab. Ruth, capítulo 1, versos del 11 al 17. Hasta este momento, ¿qué ha pasado? Elimelec murió. Y luego de que Elimelec murió, en esa tierra en la que él solamente fue a buscar comida, sus hijos también corrieron la misma suerte. Sus hijos se habían casado con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Y ellas han quedado viudas junto con su suegra Noemí. Entonces, Noemí ha escuchado nuevamente que allá, en Belén, Yahú está otra vez poniendo el pan. Muchos han escuchado que Yahú está volviendo a colocar su verdadero pan y quieren regresar. ¿Serán algunos de verdad? ¿Tendrán la misma determinación que tuvo Ruth? Mira lo que está diciendo Noemí. Noemí les dice a sus dos nueras: por favor, váyanse a sus casas. Pero ellas le dijeron: no insistas, porque iremos contigo. Así que en el verso 11, Noemí le sigue insistiendo: regresen, hijas mías. ¿Para qué vendrán conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser sus maridos? Regresen, hijas mías, y márchense, porque ya yo soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera, todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera luz a hijos, ¿acaso lo esperarían ustedes hasta que fueran grandes? ¿Y se quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Yahú se ha levantado en mi contra. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Pero Ruth le respondió: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, moriré yo. Qué hermoso de verdad lo que está aconteciendo. Parece que este lugar de Moab es un lugar definitivo en el que muchos pueden regresar al pasado, como hizo Orfa. Pero otros hacen un verdadero teshuvá, como lo está haciendo Noemí y lo está haciendo Ruth. Entonces, Moab significa un lugar también de decisión, un lugar de decisión de seguir de verdad con esa relación incestuosa, con ese tener un pan y estacionarse allí para siempre, en el lugar en el que nos va a sorprender la muerte. Fíjese usted que estas dos mujeres, parece que la muerte de Elimelec y de los hijos fueron las que hicieron despertar a estas mujeres. Quizá si estos hombres no hubiesen muerto, estas mujeres nunca habrían regresado a Israel, nunca habrían regresado a Belén, pero la muerte las sorprendió. A veces la muerte puede ser un lugar de partida para nosotros, un lugar de partida hacia la vida. Y eso fue lo que aconteció con Ruth y con su suegra Noemí. Pues bien, continuemos entonces. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta parashá? En todo caso, hay que cruzar. Mire,
para ser un hebreo usted tiene que cruzar. Es algo de lo cual no va a escapar usted ni voy a escapar yo. Si usted quiere ser de aquellos que heredan, tenemos que cruzar, no tenemos otra alternativa. Ya el pueblo de Israel había bordeado quizá el Jardín mirando a ver si había un lugar por el cual era más fácil cruzar, pero tenía que cruzarlo. De una u otra forma tenía que cumplir esa última estación, esa última etapa. ¿Qué pasa entonces? Dice Yahú, le dice la palabra de Yahú a este pueblo, que cuando hayan cruzado el Jardín y hayan entrado en Canaán, tenían que hacer 3 cosas muy específicas. La primera de ellas era que tenían que echar a todos los moradores de la Áretz, ya que ellos tenían que entrar a poseer la tierra como dueños. Analicemos si esto ha pasado en el día de hoy. Tenían que destruir todas las pinturas, las imágenes de fundición y arruinar los lugares altos de todos aquellos que vivían en esa tierra. El principal dios de Moab, Moab era un pueblo politeísta, pero su principal dios era Quemos. Ellos tenían que descartar la idolatría que había en ese lugar. Y por último, tenían que distribuir la tierra entre los hijos de Israel según las casas de sus padres. Entonces vámonos con este primer punto. Echar a los moradores de la Áretz y poseer la tierra como dueños. Hemos dicho durante mucho tiempo que el pueblo de Israel no está entrando a desposeer a nadie, está entrando a tomar lo que le pertenece. Cuán importante es que cuando usted y yo hemos entrado en Canaán, quizá usted y yo estemos hoy en Canaán, y comprenda que Canaán no es nuestro destino final. Canaán está siendo utilizado por Yahú como una etapa más, y quizá en esa Torah que se está escribiendo, allí van a escribir esa otra etapa del pueblo de Israel del día de hoy, en el cual estamos usted y yo. Entonces allí en Canaán nosotros tenemos 3 instrucciones bien claras. La primera, entrar a poseer como dueños la tierra y echar a todos los moradores de aquella Áretz. Fíjese que llama a Canaán como un lugar espiritual, una tierra espiritual, una tierra en la que Yahweh está tratando con usted y conmigo. Allí no puede haber ningún morador extraño. Quienes estén allí morando tienen que ser los hijos de Israel. ¿Qué pasaba si se dejaba a alguien de esas naciones que el pueblo de Israel conquistaba? Todas estas medidas están siendo tomadas por Yahú para evitar que el pueblo recaiga nuevamente en la idolatría o que se vaya tras los dioses de otras naciones. La segunda de las instrucciones consiste en destruir todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición, arruinar todos sus lugares altos en los cuales ellos adoraban a sus dioses, es decir, descartar la idolatría de ese lugar. Yo quiero preguntarle, ¿de verdad hoy que estamos en Canaán hemos descartado esa idolatría que nos circunda alrededor? Acabamos de pasar la fiesta de Navidad y de Año Nuevo según el calendario gregoriano. Cuán difícil de verdad nos resulta descartar la idolatría que aún se tiene hacia incluso los nombres de los meses o los nombres de los días, o el saber que se cerró un ciclo para el ámbito gregoriano y que nosotros no podemos ser ajenos a eso. Yahú está diciendo, rompe con todo, pero cuán difícil, y yo comprendo que ni aún yo he podido cumplir con quitar todas esas imágenes. Aún tengo esas imágenes en mi mente, tengo todavía esos lugares de adoración puestos en mi Canaán. De mi Canaán no he logrado salir todo eso. De mi Canaán siguen habiendo lugares en los cuales se les practica adoración a otros dioses. ¿Cuál es el último requisito? Distribuir la tierra entre los hijos de Israel según las casas de sus padres. Allí nos decía, la tierra de Israel iba a ser distribuida por suertes. No entienda que iban a coger una moneda para ver qué le tocaba a cada quien. Dice que a los que tenían mayor número de personas se les iba a dar más tierra, y a los que eran menores en número se les iba a dar más poca tierra. Pero yo quiero llamar la atención suya sobre algo. Si en todo caso había que cruzar,
si en todo caso usted y yo hoy nos encontramos en Canaán, ¿de verdad echó Israel a los kenaní de la tierra? ¿O aún esos kenaní están persistiendo como aguijones en nuestros ojos y como espinas en nuestros costados? Si usted se va de una manera literal a lo que es hoy Israel, le pregunto si en realidad Israel echó por completo a los kenaní, o en realidad esos kenaní están viniendo a ser como aguijones a sus ojos y como espinas en sus costados. No hay un solo frente en el que el pueblo de Israel no tenga un enemigo. Si su vida está en estos momentos, como está la del pueblo de Israel allá en Medio Oriente, quiere decir que usted tiene dentro de sí toda la idolatría, que usted tiene dentro de sí todos esos lugares en los que se levantan adoración a otros dioses, o que incluso usted en su mente también ha levantado imágenes, ha levantado otros ídolos delante de Yahú. Porque aquí en esta parasha Yahú nos está diciendo muy claramente: y si tú no lo haces, yo haré contigo lo que iba a hacer a ellos. ¿Sabe algo? Nosotros tenemos que ser como la gente que cruza. ¿Quién fue el primero en cruzar? Abraham. Abraham cruzó en contra de la idolatría. Abraham cruzó en contra del politeísmo. Abraham cruzó contra los Elohim de su padre. En el libro de Yashar, en el capítulo número 11, en los versos del 3 al 49, nos encontramos una historia fenomenal. Les recomiendo por favor que se la lea. Estamos cortos de tiempo, así que voy a parafrasear un poco lo que pasó con esa historia. Fíjese que a nosotros se nos está mandando que cuando lleguemos a Canaán tenemos que hacer estas tres cosas que Yahú nos dijo. Primero, tomar la tierra como dueños y echar a todos los que estén delante de nosotros. Segundo, destruir sus lugares altos, sus imágenes de fundición, sus pinturas, todo lo que signifique la idolatría de ellos. Y tercero, repartir la tierra de la manera en que Yahú lo ordenó. Pero ¿sabe algo? Antes de que Abraham cruzara, antes de que saliera de Ur de los Caldeos, Abraham tomó la decisión de ir en contra del politeísmo. Allá en el libro de Yashar, como le decía, en el capítulo 11, versos del 3 al 49, se nos cuenta una historia bien interesante. Resulta que Abraham había sido llevado a la casa de su abuelo Noah, pero cuando cumplió 50 años, él regresó a la casa de su padre Terah. Y cuando regresó allí, pudo observar que su padre tenía un cuarto, en un cuarto tenía altares levantados para muchos Elohim. Y sabe, Abraham había sido de esos hombres bien curiosos que se habían preguntado durante muchísimo tiempo si la luna era un dios, si el sol era un dios, y él fue descartando cada uno de estos elementos como un Elohim, porque el sol tenía un ocaso, la luna solo aparecía de noche, y esas imágenes que estaban allí en el cuarto y que su padre veneraba, estas imágenes no tenían ruach, no tenían voz, tenían ojos pero no veían, tenían boca pero no hablaban, tenían piernas pero no caminaban. En fin, él comenzó a cuestionarse todas esas cosas. Quizá muchos allá en Moab están cuestionándose hoy en día eso. Quizá usted y yo fuimos como Abraham y nos comenzamos a cuestionar por qué las imágenes que veíamos o que teníamos en nuestra mente no podían hacer nada por nosotros. Entonces dice esta historia que Abraham se rebullía dentro de sí la rúa que Yahú había puesto en él. Tenía un celo inmenso por las cosas de Yahú y se ideó una manera de poder derribar todas estas imágenes. Entonces dice que él le pidió a su madre que preparara un cabrito para él y colocó una carne muy gustosa en medio de todas estas imágenes y se sentó a esperar que ellas en algún momento se movieran a comer el plato que su madre había preparado. Pasó ese día y las imágenes obviamente no hicieron nada. Así que él dijo: tiene que ser que hay muy poca carne y que ellos no se mueven con tan poca carne. Así que yo voy a decirle a mi madre que me prepare 3 cabritos más. Y así llevó los 3 cabritos preparados y las imágenes nunca hicieron nada para comer esta ofrenda. Entonces,
Abraham fue y tomó un hacha. Y tomó ese hacha y derribó cada una de estas imágenes. Y dice que al final el Elohim más grande que estaba allí no lo derribó, sino que colocó esa hacha en manos de la imagen más grande que había allí. Entonces su padre Terak, que había escuchado todo este estrupicio que había armado Abraham, llegó a mirar qué era lo que había pasado y encontró que Abraham iba saliendo de la habitación y le preguntó, y entró y miró todo este espectáculo de destrucción de sus imágenes, de sus ídolos, y le preguntó a Abraham qué había pasado. Y Abraham muy jocosamente le dice que el Elohim más grande, los demás se adelantaron para comer antes que él, y el Elohim más grande había tomado el hacha y los había destruido a todos. Entonces su padre le respondió que eso era imposible, porque esas imágenes no tenían vida, no podían hacer nada de eso. Entonces Moshe le preguntó, ¿y si no pueden hacer nada, si no pudieron hacer nada para defenderse, por qué tú las adoras? ¿Por qué tú sigues adorándolas? Creo que muchos de nosotros debiéramos poner a aquellos que están en Moab en esta misma situación de esto que hizo Abraham, de una forma inteligente, destruir sus altares, destruir sus imágenes. Pero tenemos que hacerlo de una forma inteligente, de una forma sabia, en que estas personas por ellos mismos se den cuenta que estas imágenes que adoran no son Yahú, no son el Todopoderoso. Abraham siempre le preguntaba a su padre, dime, ¿quién es el Todopoderoso que nos creó? Pues bien, no solamente Abraham decidió destruir e ir en contra de la idolatría, también se convirtió en el primer heredero. Después de haber cruzado, después de haber cumplido todas las estaciones, entonces es cuando podemos heredar. En el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo número 15, usted va a encontrar que Yahú está diciéndole a Abraham que él va a ser un heredero. Mire en el capítulo 15 de Génesis, verso número 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahú a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham iba a tener inicialmente una recompensa terrenal, como lo tuvo el pueblo de Israel. Tuvieron una recompensa por haber perseverado sobre todas estas estaciones. Esa recompensa fue obtener Canaán, una tierra en que fluye leche y miel. Pero ¿cuál será nuestra herencia? Quizá usted y yo hemos encontrado la recompensa. Hemos encontrado Canaán, como encontró también su recompensa Gad y Reuben, encontraron su recompensa en Gilead. Pero hemos recibido la herencia. Mire lo que dice Abraham a Yahú. Y respondió Abraham, Señor, amo, Yahú, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eleazar. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será un heredero, mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahú, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahú, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Yahú, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta Aretz, esta tierra. Que Yahú de verdad nos tenga en cuenta a usted y a mí para ser de aquellos que heredan, pero que usted y yo podamos comprender que para heredar es necesario convertirse en un ibrim, es necesario ser de aquellos que cruzan, es necesario ser de aquellos que saben que en Moab no podemos quedarnos estacionados por mucho tiempo. Bendiciones, hermanos, shalom, shalom. Que Yahú nos bendiga donde quiera que nos encontremos, que Yahú nos guarde, que resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros, que nos llene de mucha paz. Bendiciones y que tengan un hermoso día.